Bueno, desayuno en la mañana con Zuliani y Gianni Soria. Buen día, ¿Qué tal? ¿cómo va? Buen día, muy bien. Muy lindo pinta, muy linda está la mañana. Sí, ¿no? Muy linda, aparentemente va a subir un poquito la temperatura, pero ya podemos decir que capaz que hemos guardado los 40 y pico de grados ahí abajo de él. Sí, sí. Ojalá. Tengo alguna duda incluso de llegar a los 32 previstos. 32 previstos. Sí, de los 30 de ayer creo que no llegamos justo. Hay un poquito de humedad, que sí, eso también va a hacer que se sienta un poco más calor, pero está muy bonita la mañana. Bueno, a propósito de todo lo que está sucediendo con las marchas de los miércoles de los jubilados, esta tan cada vez más llamativa, por decirlo de algún modo, incorporación de las hinchadas de fútbol que al principio eran simpatizantes y después terminaron siendo barras. Lo hemos dicho esta mañana, los barras, los que son considerados barras de los clubes, los líderes de las barras, son personajes que trabajan para punteros políticos, sí, punteros gremiales, y tienen actividades en los clubes con la vista gorda de la dirigencia de venta de estacionamientos, venta de entradas y de otras cosas. O sea, los barras son asalariados de... rentados de la política. Absolutamente. Entonces, bueno, a partir de eso, Patricia Bullrich y de todo lo que ocurrió y del fotógrafo herido y demás, salió a hablar de un proyecto de ley antibarras. Exactamente. Bueno, el lunes de una conferencia de prensa, viste que le llevó también un par de horas referirse al fotoperiodista malherido. Bueno, hay toda una discusión hacia dentro también del gobierno. Lo cierto es que la ministra, que es conocida por ser una ministra de mano dura, el que las hace las paga, dice ella, lo viene diciendo desde su campaña presidencial, lanzó esta ley antibarras, conocida popularmente, un proyecto por supuesto que será girado al gobierno con intenciones de endurecer las penas, claro, modificando el código penal argentino y con intenciones de una vez por todas, dijo, terminar estas mafias y la violencia vinculada a todo lo que son los espectáculos públicos. Perfecto. Esto me hace acordar, y ya tenemos el entrevistado en línea, a quien lo vamos a presentar en un segundo, pero quería decir esto. Hace un año hablábamos con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sí, aquí, hablábamos del narcotráfico. Y es muy tentador para los ministros de Seguridad, porque saben que a la gente le cae bien el discurso de la mano dura, de no tener contemplaciones, pero este tema de los barras, de la relación con los clubes, sí, de la relación con la política, el narcotráfico, acá la mano dura se les ablanda cuando hay que subir, cuando ya no se trata del tipo que está en la calle tirando piedras, cuando hay que subir, el que lo contrata, el que lo paga, cuando empiezan a aparecer relaciones que tienen que ver con el poder, y el poder muchas veces que está más cerca de lo que uno piensa de la persona del ministro en cuestión. Por ejemplo, Jorge Jofré es experto en seguridad, está en línea con nosotros. Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola Sergio, hola Janina, ¿cómo les va? Buenos días, un saludo a ustedes, a la gente del piso y a toda la audiencia. Bueno, muy amable, siempre que hemos hablado con usted siempre nos ha dejado el panorama un poquito más claro, y bueno, no ha habido dirigente político, partido político que haya ejercido el poder, que no se haya visto tentado de hacer grandes anuncios con respecto a los barras que infestan las canchas de fútbol y que, como decíamos recién, pertenecen a otros ámbitos también de la delincuencia organizada, por así llamarlo, pero todo se queda en palabras, digamos, leyes hay, pero después no se aplican, y menos cuando se va para arriba. El tema, efectivamente, de las barras bravas en los clubes de fútbol afectan doblemente a la cuestión de la seguridad. En primer lugar, porque realmente nos desgarran los episodios de violencia en los espectáculos deportivos que uno podría esperar legítimamente que sean escenarios en donde la familia pudiese ir a divertirse con tranquilidad, pero fundamentalmente porque son sujetos u organizaciones que se multiplican en escenarios que naturalmente podrían ser el mejor escenario para la prevención del delito, para la prevención de las adicciones, para reencauzar
o darle una salida a estos jóvenes niní de los que tanto se habla hoy, a estas juventudes que pueden llegar a encontrar un buen rumbo a su existencia a través del deporte en esos escenarios. Entonces el mal abordaje de estas cuestiones también tienen este doble impacto: la imagen y esencialmente lo que representan para la prevención del delito, porque destruyen la credibilidad en esas instituciones centrales del barrio, de la sociedad. Lamentablemente, cuando se politiza el discurso y se securitiza el discurso, que es lo que vos estás planteando, Sergio, muy pocos son los políticos que no sucumben al atractivo del populismo punitivo. Hoy podríamos decir que desde el año 2023, de diciembre de 2023, hay una línea rectora en las resoluciones en materia de seguridad de este gobierno que nos están enmarcando un modelo más centrado en el orden público que en la seguridad ciudadana. Hay un planteo que se refiere más a garantizar un orden que tiene que ver con las pretensiones del poder antes que la protección de derechos consensuada a nivel comunitario, en términos conceptuales, ¿no? En términos doctrinarios y filosóficos. Ahora bien, el progresismo tampoco fue ajeno a esto. Uno de los abanderados de la historia cercana del progresismo, a quien podemos reconocer como Néstor Kirchner, también sucumbió a este populismo punitivo en la época en que Bloomberg llenó la Plaza de Mayo. Ustedes recuerdan, se incrementaron penas y Bloomberg estuvo en el balcón al lado de Kirchner. Hay una música que seduce y se hace sentir como armoniosa a los oídos del político que busca Jorge, el aplauso. Sí, yo insisto en esto. A ver, si la política de mano dura tuviera cierto grado de efectividad, sobre todo cuando la inseguridad o este tipo de agresiones toman la calle, pongámosle por un momento que puede llegar a resultar efectiva. Pongámosle, es discutible, pero pongámosle que así fuera. Pero nunca vemos salir un funcionario, un dirigente de algo rango, un político de renombre, esposado de su despacho por el vínculo con estas organizaciones. O sea, mientras me parece a mí que mientras estas políticas, estos discursos de mano dura no asciendan en la escala de quienes realmente manejan todo esto, me parece que lo demás es pura, ya que estamos hablando de fútbol, fulbito para la tribuna. Efectivamente. Acá tenemos dos modelos en pugna. El primer modelo en pugna que se nos presenta y que es el que está visibilizándose ahora es el modelo de, a pesar de que hay una bandera que dice sistema libertario, hay un modelo que es de un rígido Estado que controla y que impide un montón de actividades sociales y políticas a partir de la represión a protestas sociales. Quiero que recordemos que una de las banderas históricas más significativas del liberalismo radica en lo que nos legó la Constitución francesa de la Revolución Francesa, que establecía que había 4 derechos fundamentales: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Y la resistencia a la opresión es el derecho más significativo para interpretar lo que representa una manifestación social hoy. Entonces, cuando queremos, si nosotros nos planteamos desde el liberalismo, digo en términos doctrinarios lo que pretende hacer este gobierno, y que lo pretende hacer es reprimir la protesta social, digo, hay una contradicción significativa en lo que son estas banderas libertarias y lo que se pretende en la calle. Pero bueno, es que hay un problema conceptual, porque en realidad esto tiene más que ver con la definición del orden público napoleónico, que necesitaba una policía verticalista, piramidal,
que hiciera todo lo que hizo la policía de Napoleón en el 1800. El control de los opositores, impedía la protesta social. Lo que pretendía la policía napoleónica del 1800 era contener la protesta y consolidar el régimen y las pretensiones del poder. El modelo de seguridad ciudadana de las sociedades democráticas de este siglo plantean otro modelo, ya no de ese orden público que hoy es la bandera de nuestra ministra. Jorge. Plantea... Sí. No, a propósito de eso, perdón que te haya interrumpido, me pregunto, y quizás ya más en el plano del análisis sociológico, si se me permite, ¿cuánto de efectivo puede ser un pedido o un intento de disciplinar en las calles y tener este control público, del orden público que decís, cuando en realidad hay un discurso también bastante violento del propio gobierno, ¿no? Cuando el gobierno mete en sus discursos palabras como exterminar a todo aquel que no piense igual, cuando se le trata de ratas y entre otros objetivos a los opositores políticos. Digo, ¿es posible concebir un modelo de proyecto desde lo conceptual también que tenga la violencia verbal como parte totalmente arraigada a sus raíces, y por otro lado intentar disciplinar a través de la represión, por ejemplo? ¿Es posible, es compatible eso? Porque hay la sensación de que están invitando a ser más violentos, ¿no? Cuando, digamos, con las provocaciones que por ahí vienen desde los discursos. Y Janina, creo que es una de las claves del problema, ¿no? La provocación constante en estos términos agresivos en que se manejan algunos de los actores públicos más importantes y sobre todo los que ocupan las primeras magistraturas, son conmocionantes desde el punto de vista de que zamarrean la emoción e inevitablemente pueden poner en una situación de reacción, cuando en realidad el que maneja los hilos del poder tendría que estar signado por una de las características de las que tanto hablaban los griegos cuando empezaron a hablar de la democracia y explicarnos cómo se ejerce el poder, que era la prudencia y la sabiduría, cuando nos lo decía Aristóteles. Y todo acto imprudente que sea provocador y termina poniéndonos en riesgo cuando estamos en una situación de ánimos exaltados como estamos teniendo. Pero además a mí me gustaría plantear dos cuestiones. Una, estamos poniendo en riesgo los clubes con algunos artículos de la norma. Yo creo que sí es hora de debatir si las penas y las sanciones penales para algunos actores de las barras bravas son correctas, pero darle potestades de clausura al Ejecutivo, sacarle las potestades de clausura que tenían los jueces en la ley de espectáculos deportivos anterior y en este proyecto, se la quitan y le dan potestades significativas de clausurarlo permanentemente a un club. Y eso es terrible para un barrio, y es terrible para la construcción de seguridad ciudadana en el barrio, porque sabemos lo que representan en un montón de barriadas, sí, como elemento, como escenario de contención de jóvenes. Eso por un lado, sí. Te hago un paréntesis ahí porque vuelvo a mi obsesión. Sabemos cuáles van a ser los clubes que no van a ser cerrados, sabemos a cuáles clubes no se les va a aplicar esta normativa, porque los clubes poderosos, los clubes que tienen contacto, esto va a ir al club de barrio, al club que está jugando el Federal A, al club que está jugando en la B Metropolitana, pero a los grandes clubes no se les va a tocar el traste. Y no, esto alguno podría decir que es coercitivo si hablamos en términos penales, pero es francamente extorsivo a los clubes que tienen menos condiciones de oponerse a la discrecionalidad de un funcionario que te puede decir te lo cierro. ¿Y por qué? Y porque en realidad el delito que se cometió estaba vinculado en la camiseta en otro lugar totalmente distinto al del club, porque esta característica de barra brava y cómo lo plantea el gobierno es perseguir a aquellos que cometen delito y se enmascaran detrás de la camiseta del club en una característica subjetiva de muy escasa y poco probable comprobación, digamos, ¿no? Y extendiendo muy por fuera del espectáculo deportivo y muy por fuera de lo que es el club. Es un tema complicado. Y el otro tema es también cómo porque esto también hay que analizarlo. Por un lado,
la presión del Estado para evitar que se ejerzan determinado tipo de derechos. Que yo entiendo que esos 4 derechos que te decía, por ejemplo, hablemos de seguridad, propiedad y de resistencia a la opresión, ni que hablar de la libertad, pero cuando los 4 derechos tienen que estar equilibrados, que vos ejerzas la resistencia a la opresión no te da derecho a que atentes contra la propiedad de aquellos que están en el tránsito de la manifestación. Esto está absolutamente claro y el Estado tiene que actuar. Ahora bien, la función más sensible del Estado es el uso de la fuerza pública. No hay función más sensible que esa. No hay función más sensible que esa. Y no se puede vallar al funcionario que ejerce la fuerza pública. Todas las normas internacionales que se refieren a las policías y a la fuerza de seguridad establecen la necesidad de cumplir protocolos que tienen que ver con la progresividad, la mínima lesividad, la legalidad, un montón de principios que lo ponen en una situación analítica al funcionario de seguridad que va a usar la fuerza. Ahora bien, ni bien usa la fuerza, todas las instituciones relacionadas a la seguridad tienen que exigir que quien usó la fuerza presente el informe y que después los ámbitos administrativos y judiciales rindan cuentas desde el Estado cómo se usó la fuerza. Claro. Bajo ningún punto de vista, un funcionario público jamás debería poder decir que no va a iniciar un sumario porque él ve que no se comete un delito. Justamente dentro del sumario se establece el debido proceso, se le respetan las garantías al sujeto que usó la fuerza, pero se pone todos los mecanismos institucionales y de análisis forense para determinar qué fue lo que pasó, para que esta transparencia en la rendición de cuentas satisfaga y tranquilice a los ciudadanos y le permitan confiar efectivamente tanto en policía como en gobierno. Bien, Jorge Jofré, gracias por este contacto, muy amable como siempre. Muy buen día. Gracias a ustedes, Sergio y Janina, y un saludo a toda la audiencia. Esperamos haber aportado algo al debate. Sí, señor, así fue. Bueno, tan complicado como cada vez que hablamos del tema de seguridad y lo que hemos dicho en los últimos días, el tema de la miseria que ganan los jubilados ha quedado al fondo de la discusión. Olvídate, bueno, mañana va a ser otra prueba de fuego, ¿no? Día miércoles también, además, digamos, cómo reacciona el gobierno frente a una situación que ya se sabe de antemano, se va a buscar, digamos, eso, ¿no? Porque los violentos van a buscar eso, la reacción del gobierno y viceversa. Interesantísimo, como siempre, Jorge, porque, bueno, le da como una mirada mucho más profunda, algo que parece, bueno, un proyecto de ley como tantos otros que se va a sacar, y fíjate vos cómo es complejo, digamos, el territorio detrás de la ley, y por otro lado también un gobierno que todo el tiempo, quizás por eso promueve la designación de 2 jueces por decreto, pero como todo el tiempo se encuentra con la justicia dándole la espalda, o por lo menos tratando de mermar un poco esta verborragia que tiene el gobierno de todo cae, todos se van en cana, ¿no? Porque recordemos que Patricia Bullrich apuntó a la jueza que liberó a los 114 detenidos en cuestión de horas. Ahí también toda una mezcla del Poder Ejecutivo metiéndose en el judicial. Es como un territorio bastante complejo que me parece está bueno analizarlo desde todos los puntos, porque no es solamente un proyecto más, si es que en verdad lo que se quiere son cambiar las cosas, ¿no? Bueno, tal vez hayamos sido un poquito teóricos ahora, pero valía la pena estudiarlo un poco, porque muchas veces, y no es solamente patrimonio de este gobierno, todos los gobiernos te tiran así por la cabeza proyectos que pegan, que generan títulos, que dan mucho que hablar, que generan polémica, que logran una amplia empatía en la sociedad, pero después la aplicación es imposible. Y las leyes que hay tampoco se aplican, porque hay leyes que no se aplican porque hay veces que pisan callos que mejor no pisar. Dicho esto, terminamos el desayuno, nos vamos a la segunda mañana.